cordial bienvenida a este nuevo episodio de Licaya. En esta ocasión tengo la gran alegría de contar con la presencia de Rafael José Díaz, así que desde el otro lado del océano me encuentro muy contento de tenerlo acá, así que sin más, antes de decir cualquier otra cosa, querido Rafael, muchas gracias por estar acá en Licaya. Estoy muy maravillado y agradecido. Muchísimas gracias a ti, Bastian. El agradecido soy yo por contar conmigo una vez más para tu magnífico canal de Licaya. Muchas gracias. Bien, para empezar entonces, antes de ahondar, que en el capítulo de hoy veremos principalmente, entre otras cosas, el libro Bajo los párpados de quien se aleja, leeré una semblanza de el querido Rafael. Rafael José Díaz, Tenerife, España, 1971, es escritor, ensayista y traductor. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna. Fue director de la revista Paradiso de 1993 a 1994. Entre 1995 y 2000 fue lector de español en las universidades de Jena y Leipzig, Alemania. Reunió sus 6 primeros libros de poemas en un volumen titulado La Crepitación, 2012. Posteriormente ha publicado Un sudario, 2015, Bajo los párpados de quien se aleja, 2021, y La penúltima agua, 2022. Es autor de 4 entregas de su diario, los libros de relatos Algunas de mis tumbas, Las transmisiones, 24 lugares y una carta, El letargo y de un modo enigmático. También de la novela Duérmete, cuerpo mordido, 2022, y el libro de prosa Luz que se escapa, 2022. Igualmente ha dado a conocer numerosas traducciones de escritores de lengua francesa, alemana e italiana, como Schopenhauer, Broch, Raoult, Jacotet, Perrier o Pusterla. Bien, Rafael, para ir comenzando, antes de entrar de lleno al libro de hoy, quisiera preguntarte cómo llegas a la poesía, si tienes algún recuerdo que destacar que se vincule a la poesía o a escribir poesía, sea en la infancia o en los inicios de la adolescencia, que tú consideres importante mencionar. Bueno, esa pregunta siempre es complicada, ¿no? Porque es siempre difícil remontarse a etapas en las que la conciencia, ¿no? Tal como se eh, puede entender desde la edad adulta, no está plenamente formada, ¿no? Y yo creo que todo parte de la infancia, realmente, ¿no? Que es una etapa absolutamente determinante para la formación de cualquier persona, ¿no? Y quizá podría relacionar el surgimiento de la poesía con una cierta sensación de apartamiento, con al principio sutil, pero cada vez más intensa toma de conciencia de cierta diferencia respecto a los demás o de cierta dificultad de integración, quizá, ¿no? Con el resto de los que eran mis compañeros de infancia. Yo recuerdo que era un niño muy tímido. Hoy se hablaría de dificultades en las habilidades sociales, quizá, ¿no? Eh, y creo que todo esto, de alguna manera, tiene que ver con esos primeros recuerdos en los que me veo em, escribiendo a escondidas, muchas veces por la noche, em, en papeles desordenados que voy guardando sin, sin ningún tipo
de orden, ¿verdad? Y sin ninguna conciencia de que aquello que estoy escribiendo sea literatura realmente, ¿no? Sino que viene a ser una necesidad interior de expresión, de esas sensaciones que, como te digo, Bastian, tienen que ver con el extrañamiento, ¿no? Y con la dificultad muchas veces también para comunicarme, ¿no? Paradójicamente, ¿no? La poesía está muy cercana al silencio, ¿no? Y al mismo tiempo es un intento de combatir el silencio, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, esa cierta dificultad de comunicación creo que me afectó a la hora de empezar a escribir. Y también recuerdo un momento importante, cuando yo tenía unos 13 años, ocurrió una desgracia familiar. Un primo mío de 19 años murió en un accidente de tráfico. Y recuerdo aquel momento, yo estaba todavía, por supuesto, en el colegio, ni siquiera había empezado lo que en aquella época se llamaba el BUP, que era el Bachillerato Unificado Polivalente, que empezaría al año siguiente, con 14 años. O sea que estaba al final de lo que sería la educación primaria de aquella época. Y recuerdo una... eh, toma de conciencia, y una especie de antes y después, ¿no? A partir de esa experiencia dolorosa, porque de alguna manera me obligó a salir de la infancia, ¿no? Me obligó a volverme, en cierto modo, un pequeño adulto, a reflexionar sobre, bueno, sobre quiénes somos, sobre qué ocurre con nosotros, ¿no? La condición mortal, que hasta ese momento era una nebulosa, de la que yo no tenía demasiada conciencia, ¿no? Y bueno, los primeros textos quizás surgen en ese momento, ¿no? A partir de los 13 14 años. Por supuesto, son textos que nunca verían la luz, eh, pero creo que los orígenes están vinculados quizá con estas dos circunstancias que te comentaba, ¿no? Sí. Y tomando un poco lo que has estado mencionando, estas dos orientaciones un poco claves de lo que te fue llegando en esta respuesta, actualmente, ¿cuál ha sido, cuál está siendo más o menos tu visión o lo que significa o ha significado en ese trayecto la poesía o escribir poesía? ¿Se ha ido cambiando? ¿Si tomó algún vuelco, digamos, abrupto o algunos matices? ¿Cómo ha sido ese trayecto? Mm. Pues mira, sí, yo te diría que ha sido un viaje largo, o está siendo un viaje largo porque de momento no ha terminado, ¿no? Eh, y como en todo viaje, pues se va pasando por diferentes etapas, ¿no? Y diferentes momentos que están vinculados de alguna manera, ¿no? Unos con otros, ¿no? Y yo no creo que se hayan dado, en mi caso, cambios excesivamente abruptos, ¿no? Aunque no me cierro, por supuesto, a ningún tipo de experimentación, ¿no? Estoy permanentemente abierto al, em, al juego del lenguaje, que en el fondo también es la literatura, ¿no? Aunque para mí es un juego serio, no es simplemente una escritura que me sirva para realizar malabares con las palabras, ¿no? Sino que cuando siento la necesidad de escribir, eh, esto me conecta con algo profundo que yo no consigo del todo
conocer, que no consigo determinar, y hay una especie de búsqueda que se materializa a través del lenguaje, ¿no? Entonces el lenguaje, de alguna manera, es el que manda, ¿no? Em, y, y por eso, dado que en esta larga evolución, quizá, como te decía, desde la adolescencia, ¿no? Hasta el momento actual, yo tengo ya 51 años, ¿no? Eh, Son varias décadas en las que yo he concebido la poesía siempre como, digamos, el acceso o de alguna manera la posibilidad de acceder, porque no siempre se da el acceso, sino que a veces se vislumbra desde lejos, ¿no? La posibilidad de acceder a ese otro lado, a esa otra realidad, que es la realidad verdadera, que es la realidad auténtica, ¿no? Yo creo que vivimos casi toda nuestra vida sometidos de alguna manera a normas, a reglas, a costumbres, hábitos, muchas veces inconscientes, otras veces conscientes, que nos alejan, que nos desvían de lo que vendría a ser el contacto primigenio con el mundo, ¿no? Con el mundo, con los demás o con uno mismo, ¿no? Y entonces la poesía para mí ha sido siempre esa posibilidad de acceder a, a lo originario, ¿no? Y a lo auténtico, ¿no? Es como si estuviéramos llenos de capas, ¿no? Que nos protegen por un lado, pero por otro lado nos ocultan, ¿no? Nos ocultan la propia realidad, ¿no? Y en ese viaje que para mí ha sido la poesía, ha habido muchos momentos y muchas etapas diferentes, ¿no? Em, Podría recordar los primeros poemas que considero como tales, ¿no? Y que datan más o menos de cuando yo tenía 20 años, del año 91. Son poemas desgarrados, son poemas en los que hablo de la ausencia, hablo de, de esa especie de hueco que de pronto se abre en medio de la juventud, ¿no? Esa ausencia de la persona amada o esa imposibilidad de, eh, establecer un contacto, ¿no? Con el mundo, ¿no? Y luego atravieso momentos de mayor serenidad, ¿no? Momentos de contemplación, por ejemplo, del paisaje que me rodea, que es, como sabes, el paisaje de una isla, ¿no? Paisaje de una isla pequeña como Tenerife. Estaríamos hablando de los años, primeros años 90. Y luego hay un momento de cierta ruptura que tiene también que ver con mi desplazamiento a Alemania, ¿no? El paisaje cambia de una manera bastante radical eh, y a partir de ahí también se da una mayor madurez. Yo entro, bueno, pues en lo que podríamos considerar una segunda juventud, ya con 24, con 25 años. Eh, me sigo, me sigo agarrando a esos destellos del paisaje que de alguna manera me permiten asomarme a mi propio interior, aunque ahora el paisaje sea un paisaje radicalmente diferente al de la orilla, al del mar, al de las rocas, al de las gaviotas, ¿no? Que es el paisaje de mi infancia y de mi primera juventud. Ahora es un paisaje de, de colinas, de a veces nevadas en invierno, un paisaje de ríos, un paisaje
de llanuras también, y muchas veces un paisaje invernal, porque es la estación que aquí en Canarias no conocemos, aquí no existe el invierno y por lo tanto la estación del invierno para mí es una experiencia muy importante que se plasma luego en la poesía, ¿no? Y bueno, mi poesía tiene mucho que ver con estos cambios vitales, ¿no? Los momentos de regreso después de toda esta experiencia eh, europea o noreuropea, son también importantes esos momentos de recuperación de la memoria, ¿no? Nos vamos cargando con el paso del tiempo de, de imágenes que están en la memoria, y esas imágenes se superponen muchas veces a las experiencias reales, ¿no? Entonces el paisaje empieza a contemplarse de una manera quizá no tan virginal, de una manera mucho más cargada de ese pozo de experiencia vital, ¿no? Eh, y bueno, en los últimos años, para un poco resumirte, eh, se ha dado también otro cambio, yo diría que bastante radical en mi concepción de la poesía, porque me ha asomado a una cierta, digamos, dimensión discursiva, una dimensión que tiene, que tiene que ver con la hibridación de géneros también, ¿no? Y me permite concebir el poema como un espacio de reflexión, un espacio de contemplación, un espacio también en el que puedo narrar al mismo tiempo que voy dejando, digamos, custodiadas, ¿no? En medio de esa especie de discurso narrativo, voy dejando custodiadas ciertas imágenes, ¿no? Que me permiten reflexionar a veces sobre cuestiones, bueno, siempre de alguna manera existenciales, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 2018 aproximadamente, y mi poesía ha recorrido ese, digamos, ese camino que se ve en este último libro, bueno, en el penúltimo, Bajo los párpados de quien se aleja, ¿no? Y que yo creo que, bueno, que quizá pueda comentarte algo ahora a continuación, ¿no? Y justamente ya entrando un poco más o comenzando a entrar en Bajo los párpados de quien se aleja, para iniciar algunos aspectos generales, este libro tiene alguna cualidad singular dentro de tus publicaciones de poesía. Solo por mencionar algunas pinceladas, puedo decir que hay un énfasis en la relación, como tú decías un poco anteriormente, con ciencia y mundo, está el tiempo, la fugacidad, lo que pasa, y lo que pasa y no está, pero está, de alguna manera aparece, la muerte, los paisajes, animales, seres queridos también, que son como señales también de esta temática de comprensión. ¿Qué podrías mencionar de esto que te menciono, que tiene algo de singular bajo los párpados de quien se aleja o no dentro de tus publicaciones de poesía? Sí, bueno, el libro podría considerarse, aunque no es muy extenso tampoco, que es un libro de unas 100 páginas aproximadamente, no llega ni siquiera, ¿no? Unas 90 páginas, pero es casi un libro de libros, ¿no? Porque en realidad las 5 secciones que lo conforman, eh, de alguna manera conciben la poesía desde una óptica un tanto diversa, ¿no? De hecho, es un libro que es también, en cierto modo, un libro bisagra, porque los primeros textos están escritos en los últimos años que yo pasé en Madrid. Yo viví en Madrid entre el 2007 y el 2015, ¿no? En esos 8 años,
y los primeros poemas de este libro son de 2013, es decir, que hay un cierto aroma de despedida, ¿no? En esa primera sección eh, que se titula eh, Olas carnívoras, ¿no? Que es una imagen que tiene que ver con el mundo de la isla, ¿no? Pero que concibe de alguna manera el mar o el oleaje como una instancia en cierto modo destructora, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo en esos 2 últimos años de Madrid estaba también yendo y viniendo. Entonces, ahí en esa primera sección se combinan poemas situados en la isla y poemas situados todavía en Madrid, ¿no? Luego el libro avanza con una segunda sección que es íntegramente, en realidad, un poema en 9 partes, ¿no? El lugar de la nieve, y escrito en Suiza a partir de, mm, el recorrido diario y vespertino, digamos, al caer la tarde, de un camino en invierno, y cómo ese camino nevado viene a ser una especie de doble de la escritura, eh, y refleja también la presencia y la ausencia, el amor y el desamor, eh, el- la identidad y la extrañeza, ¿no? De alguna manera. Y luego en el centro del libro, como sección central, estaría Panteón, que eh, es un conjunto, digamos, bastante diferente al resto, ¿no? Eh, Compuesto por 12 poemas de aliento largo, extensos, en los que, como te decía antes, mi poética entra ya en esta manera de reflexionar al mismo tiempo que voy tirando del hilo de algunas imágenes que tienen que ver con mi propio pasado o con personas desaparecidas. En cualquier caso, es un panteón en el sentido de un conjunto de tumbas, ¿no? Conjunto de tumbas personales y familiares, ¿no? Bueno, luego hay una cuarta sección formada por un único poema que es eh, bueno, una lectura un poco transgresora de cierta poética de los místicos españoles del siglo XVI, en concreto de Teresa de Ávila, ¿no? Y por último, el libro se cierra con la quinta sección titulada Muñones, escrita ya enteramente en Tenerife, y en la que lo que se percibe es cómo esa identidad que se ha querido ir rescatando, siempre de una manera precaria, entre los viajes, eh, la ciudad extranjera, los regresos, el recuerdo de los seres queridos que ya no están, o los momentos de la infancia que no pueden recuperarse, y al final todo esto estalla, ¿no? Por eso se llama Muñones, ¿verdad? Porque da la impresión de que hay ya al final una especie de aceptación de la descomposición, de la desintegración, eh, que en el fondo somos, ¿no? Entonces, eh, y en cualquier caso, aún así, eh, hay siempre, ¿no? En mi poesía, creo yo, un intento de poner en común o de unificar o de rescatar para salvarlos, mm, digamos, esos momentos de vacío y esos momentos de plenitud, ¿no? Es decir, que de alguna manera la poesía es también una
impugnación del vacío, ¿no? Una impugnación de lo fragmentario, ¿no? Eh, aunque se sepa y se acepte y se sea consciente de que el lenguaje está abocado a lo fragmentario, a la desaparición y a la disolución, en definitiva, viene a ser también un ejercicio de resistencia, ¿no? De resistencia y de un intento siempre de rescatar aquello que ya no está, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no sé si he sabido describir demasiado bien el libro, pero bueno, viene a ser esta un poco la lectura que hago ahora de él, ¿no? Y ya con eso que tú mencionas de esto del libro, em, Bajo los párpados de quien se aleja, que es lo que mencionabas, se escribió tal como lo menciona, bueno, yo también tengo acá mi ejemplar, voy a aprovechar de mostrarlo acá, editorial Pretexto, ahí está. Em, Apenas uno abre el libro, eh, menciona los años, es decir, abajo dice de 2013 a 2018. Entonces, te quisiera preguntar, en relación a eso, ¿cómo fue el proceso de escritura? Porque son de 2003 al 2018 son una cantidad de años. Estas cinco partes, porque algunas están como fechadas al final, y tengo entendido, ahí tú me puntualizas por favor, que antes, digámoslo así, de escribir el libro sobre el papel, digamos, de un poemario, de una prosa, de una novela, tú lo escribes, digamos, primero como para ti mismo, sin un formato determinado preestablecido. Es como que es tu proceso de escritura primero, y como que pareciera que luego decanta en alguno de estos formatos, entre comillas, porque tal como tú decías, has ido como haciéndolo un poco más híbrido en ciertos momentos. Em, ¿Cómo ha sido entonces eso con Bajo los párpados de quien se aleja, ese proceso de escritura? Mm. Sí, tienes razón. Efectivamente, em, es un periodo bastante largo, desde 6 años, ¿verdad? A mí me gusta siempre fechar los libros, ¿no? Siempre le pongo las fechas de comienzo y de final de escritura. Bueno, es una manía como cualquier otra, ¿no? Y en el caso de Bajo los párpados de quien se aleja, la primera sección, esta que está escrita todavía en los 2 últimos años de Madrid, ¿no? 2 o 3 últimos años, en realidad enlaza con mi libro anterior, ¿no? Con un sudario, ¿no? Un sudario era un libro también bisagra porque había sido escrito en los últimos años que yo pasé en Gran Canaria y en los primeros años que pasé en Madrid, ¿no? Entonces también de alguna manera ahí hay dos libros en uno. Entonces hay una cierta continuidad, ¿no? Entre los últimos poemas de un sudario y los primeros poemas de Bajo los párpados, que son poemas, estos primeros sueltos, poemas sin demasiada relación unos con otros, ¿no? Es lo que quería decir. Y sin embargo, quise continuar con la segunda sección, que es un único poema en 9 fragmentos. Es un poema eh, con un aliento narrativo que está escrito además en un lugar concreto, que es en Rarogne, ¿no? En el cantón de Valais, donde yo estuve en una beca de traducción. Y, y además, en esos 3 meses que pasé allí, fue prácticamente el único poema que escribí, ¿no? Realmente estaba traduciendo, estaba concentrado en aquello, pero este poema surgió en ese momento y me pareció que era una manera también de darle esa variedad y esa continuidad al libro, ¿no? Y luego ya cuando llegamos a Panteón, sí recuerdo que hay un cuaderno manuscrito donde yo fui escribiendo de forma más o menos continuada, ya aquí en Tenerife, en 2018,
que es el último año de escritura del libro. En realidad, Panteón, aunque está situado en el centro del libro, es en realidad lo último que yo escribí cronológicamente, y sí que hay una cierta compulsión a la hora de escribir esos poemas, ¿no? La primera imagen, y la imagen del primer poema, tiene que ver con mi abuelo paterno, con la calle en la que él vivía y con un momento concreto en el que yo voy bajando por una calle en bajada, voy bajando por esa calle y de pronto me ocurre algo que suele pasarme con cierta frecuencia, y es que pienso en alguien, ¿no? Pienso en alguien. Esto ocurre en los lugares pequeños, como es la ciudad donde yo vivo, Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y al poco rato me encuentro con esa persona, ¿no? O si no me encuentro con esa persona, veo a una persona que se le parece, ¿no? Pero me suele ocurrir bastante, ¿no? Es como una especie de déjà vu, pero al revés, ¿no? Como una especie de premonición de un encuentro, ¿no? Bueno, menos mal que yo no practico la poética surrealista ni nada de esto, eh, del azar objetivo, pero en fin, tiene algo que ver con ese tipo de azares que no lo son en el fondo, ¿no? Y claro, yo me hice la pregunta en ese momento y en ese poema, de qué ocurriría si yo pensara, como lo estaba haciendo en ese momento, en una persona que ya no está en este mundo, como era mi abuelo, ¿no? Una persona muerta. eh, y entonces, claro, se daba la paradoja, ¿no? Esa persona no puede eh, aparecérseme porque ya no está aquí. Y sin embargo, con el pensamiento yo la puedo convocar, ¿no? De alguna manera. Y sobre todo si estoy pasando por delante de la casa, del piso donde vivían mis abuelos, ¿no? Y bueno, donde por último vivió mi abuelo solo una vez falleció mi abuela. Y yo recuerdo entonces algunos encuentros que yo mantuve a solas con mi abuelo en los últimos años. Entonces el poema empieza digamos, a discurrir, ¿no? A discurrir por este tipo de imágenes y reflexiones al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, me he desviado un poco de la pregunta que me hacía, que tenía que ver con la práctica de la escritura, ¿no? Pero sí, o sea, a raíz de ese primer poema de Panteón, van surgiendo otros poemas que están relacionados con determinadas figuras importantes de la historia familiar, y también con momentos de mi pasado personal. Y bueno, de alguna manera la última sección enlaza con la primera, hay cierta circularidad, ¿no? Son poemas también independientes unos de otros, eh, y me pareció que era interesante darle esa, eh, esa especie de cierre más o menos armónico al libro, ¿no? Busco a veces esa cierta regularidad. De hecho, si no me equivoco, el número 9 es un número importante porque la primera sección y la última tienen cada una de ellas 9 poemas, y también el lugar de la nieve está formado por 9 fragmentos, ¿no? Sin embargo, Panteón son 12 poemas, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí cierta voluntad eh, no de circularidad, pero sí de que unas secciones dialoguen con otras, ¿no? Bien, querido Rafael, ¿te parece si ya conociendo un poco este borde de Bajo los párpados de quien se aleja, podríamos escuchar quizás en esta primera instancia de lectura algunos poemas por ti, por favor? Con muchísimo gusto, Bastian. Voy a leer quizá dos poemas, o quizá tres. De la primera sección voy a leer
el que se titula El Pardo. El Pardo es un bosque, para quien no lo sepa, ¿no? Eh, que está situado a las afueras de Madrid, ¿no? Eh, y bueno, pertenecía antiguamente a los reyes, ¿no? Pero hoy en día es un bosque público, ¿no? El Pardo. Si me interné en el bosque, no fue para buscar lo que no existe, fue para recuperar en alguna medida lo que no recordaba, con tantas paletadas como en más de 10 años he dejado caer sobre lo que quedaba de mí mismo. Pero miento, no fue para recuperar recuerdos arruinados, sino para alejarme de lo que vive, de lo que viene a mi encuentro en ocasiones sin que yo lo desee. Ocurre que no hay modo de huir, al menos en mi caso, sin volver a ocupar las barricadas ruinosas de quien fui. Surgen así, a medida que camino entre los pinos unánimes del bosque, y podría perderme a través de él, pero soy y sigo siendo demasiado prudente o desconfiado, reminiscencias de paseos casi olvidados por otros bosques, por caminos plagados de charcos que la lluvia dejó como señales, reminiscencias y no tanto recuerdos, porque son como reflejos, pinceladas, caricias, la imagen sin edad de quien cruza una extraña pregunta sin respuesta y aprende nuevas lenguas inservibles en la lengua del bosque. Y de la sección Panteón, de la sección central, los poemas no tienen título, leo el de la página 57. Al extranjero que vivió 3 años en aquella ciudad y la vio transformarse en no menor medida que sí mismo, como en una simbiosis en la que la ciudad y el extranjero se intercambiaban sus perplejidades, perdían la virginidad y aprendían a tratar con los desconocidos. Al extranjero que se vio un día en medio de una plaza intentando entender las referencias históricas de la estatua de un noble caballero que asistía todas las mañanas al bullicioso despliegue de los puestos del mercado, a la apertura de nuevos cafés para estudiantes cada año. Le gustaría volver a viajar a esa ciudad después de tantos años, pues sabe que en cada callejuela lo está esperando como el cabo cortado de un hilo, la continuación de un suceso del que fue protagonista, como el de aquel sábado santo en que tras haber escuchado en la iglesia una pasión de Bach, rodeó por primera vez el planetario o el del perro callejero que lo acompañó hasta una de las estaciones de tren, aquella en la que las nubes morían con mayor lentitud. Permanecer una vez más emboscado en el parque al que se entraba por una verja rota, extranjero asomado al abismo de las palabras extranjeras, sonidos que restallan en el oído y se desangran antes de que sus cuerpos puedan ser comprendidos. Extranjero deseoso de comprender los cuerpos de las palabras extranjeras deshechas en las bocas que le hablaban, los primeros meses en las paradas de autobuses, los gestos que el extranjero tuvo que aprender a usar para señalar todo aquello cuyo nombre desconocía. Y pese a la distancia insalvable, la mudez obligada, el extranjero agradece el aprendizaje tortuoso de los 3 años pasados en aquella ciudad, en la que nada era nunca como él sospechaba. Incluso ahora, cuando ya la ciudad va desapareciendo del recuerdo, el extranjero cree que aún sería posible encontrarle sentido a alguna vivencia
si le fuera posible volver a recorrer las orillas del río al que tan pocas veces fue, se dice ahora, quizá porque ya entonces sabía que los ríos se llevan las miradas de quienes los contemplan parados en la orilla. Aquí. Muchas gracias, Rafael. Em, Continuando entonces con Bajo los párpados de quien se aleja, quisiera preguntarte si en este libro consideras que algunos elementos o temáticas se vinculan a otros de tus poemarios. Algo mencionaste de como una especie de ligación con un sudario, por ejemplo, o si se encuentra relacionado con nuevos poemas que te encuentres escribiendo, que estén inéditos. Mm, ¿Qué aspecto hay en eso para ti? Sí, yo te podría decir que al descubrir de alguna manera, ¿no? Porque para mí ha sido un descubrimiento esta especial dicción. Bueno, un amigo que leyó el libro con mucho cariño y mucha generosidad llamó, en cierto modo, prustiana, ¿no? Esta especie de única frase que se prolonga a veces durante un par de páginas, ¿no? Y que como ves no es fácil de leer, ¿no? Porque parece como que a uno le va faltando el aliento, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Eh, bueno, de una escritura que eh, persigue no perder el hilo, ¿no? Persigue atenerse a esa imagen y explorarla, a veces como si fuera de una manera circular, como en espiral, ¿no? Pero siempre girando, ¿no? En torno a ese núcleo, digamos, del recuerdo, ¿no? De la imagen que está ahí en la memoria, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de poema, de alguna manera, ha continuado visitándome, ¿no? Porque, en fin, uno se deja visitar por la poesía, ¿no? Y en el libro posterior, que es un libro muy breve, ¿no? La penúltima agua, lo mencionaste tú, eh, aunque los temas son distintos, porque es también un libro escrito en Suiza a partir de experiencias concretas, ¿no? Eh, Basadas allí. Eh, sí que hay un libro nuevo, inédito, absolutamente, hay algún poema publicado en revista, pero el libro es inédito. Y sigo explorando esta especie de eh, dicción prolongada, ¿no? Ya no me limito a la única frase, ya no necesariamente tengo que escribir una única oración que se va ramificando, ¿no? Sino que ahora me permito eh, a veces dividir los poemas en distintas estrofas o a veces, digamos, romper las oraciones largas con, digamos, oraciones mucho más breves y a veces sentenciosas, ¿no? Entonces, bueno, estoy en un proceso en el que creo que ese camino todavía no ha acabado de ser explorado, ¿no? Eh, pero bueno, desde luego cuando ya no tenga esa necesidad de escribir eh, este tipo de poemas, pues no sé, o me callaré o pasaré a lo que en cada momento necesite escribir, ¿no?
porque realmente yo creo poco en la voluntariedad, ¿no? del escritor, ¿no? Sino que más bien creo en cierta magia, por llamarlo así, o cierta, ¿cómo decirlo? En esos azares, ¿no? Que nos van conduciendo a veces, también en el plano de las lecturas, ¿no? Porque muchas veces, eh, bueno, inconscientemente también reaccionamos ante determinadas lecturas, ¿no? Que nos, que nos emocionan o que nos marcan, ¿no? Y bueno, es muy posible que detrás de esta poética haya, haya influencias seguramente y haya lecturas, eh, en fin, yo por ejemplo leí muy joven a Lezama Lima, ¿no? Pero en cambio no escribía en aquella época, ¿no? Cuando tenía veintipocos años como Lezama Lima. Y sin embargo ahora, aunque Lezama Lima por supuesto es inimitable, pero ahora, con 50 años, es cuando de alguna manera me doy cuenta de que esa frase continua en la que el asmático que era Lezama casi pierde el aliento y el poema continúa y se prolonga, pues es ahora cuando yo de alguna manera, con mucha humildad y con mucho respeto e inconscientemente, estoy recogiendo quizá los frutos de aquella lectura hecha hace 30 años, ¿no? Eh, no lo sé, en fin, pero bueno, en cualquier caso, sí te puedo adelantar que ese nuevo libro, que no sé cuándo se publicará y tampoco hay prisa en publicar, eh, explora con mayor diversidad temática y con mayor, incluso yo te diría que madurez, este mundo que surgió en Panteón, ¿no? Y ya entrando un poco más en el libro, bueno, tú ya has comentado algunos aspectos, pero aquí quisiera resaltar algo que me llamó bastante la atención, y es que en varias partes del poemario, o en varios poemas, se puede palpar que está la constante cualidad, o digámoslo así, un estado de la voz poética o de terceros que están, voy a nombrar algunas referencias, en estados difusos, o que cuando hay algo distraído surge algo, imprevistos, extrañamiento, la incertidumbre. También hay divagaciones. En otras partes hay poemas que hablan nombra el perderse de pájaros, el temblor, lo onírico, el confundirse. También incluso se habla en un poema sobre el deterioro mental de un tercero, la imaginación, es decir, hay una especie como de varios estados de conciencia o de sentir a alguien de la mente, que es como que no estuviera un solo estado estático, por decirlo. ¿Cómo fue este elemento que te digo que te evoca relacionado al libro? Sí, el libro yo creo que parte de cierto solipsismo, ¿no? Por llamarlo así, o de, de cierta preocupación em, por esa etapa que termina, ¿no? Que es la etapa de Madrid, que fue para mí una etapa, bueno, muy variada, en la que hubo un poco de todo, ¿no? Porque fueron 8 años, y 8 años es casi una década, eh, y hubo todo tipo de estados de ánimo, ¿no? Además de que yo estuve allí entre los 30 y largos y los 40 y largos, ¿no? Entonces, bueno, es una etapa también en la que ahí ya comienza también la crisis de los 40, ¿no? Y, bueno, es una etapa compleja, ¿no? Entonces, de alguna manera, como te decía al comienzo del libro, hay esa sensación de que uno se está despidiendo, ¿no? Y hay
un sentimiento elegíaco de alguna forma, porque eh, eh, yo no acababa de entender muy bien el regreso, ¿no? Al que yo mismo me estaba sometiendo, porque en definitiva fue un regreso voluntario, ¿no? Eh, y hubo un impacto, hubo un shock importante, ¿no? Cuando yo regresé a Tenerife y me di cuenta de lo pequeña que era la isla y de lo, eh, de lo reducido de sus posibilidades en todos los sentidos, ¿no? Frente a, a la apertura de la gran ciudad, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese proceso me doy cuenta de que, claro, la segunda parte, que es el lugar de la nieve, es como eh, entrar en un pozo de total soledad, ¿no? Porque yo estuve esos 3 meses, ¿no? En el invierno de Rarón, ¿no? En el cantón de Valais, en Suiza. Estuve viviendo solo con aquella beca de traducción y en unas condiciones eh, climáticas complejas, duras, con momentos en los que estábamos a 10 grados bajo cero, con mucha nieve. Entonces, bueno, fue una especie de purgatorio, ¿no? El lugar de la nieve. Y eh, después de esto, tengo la impresión de que me abro a la alteridad, me abro a los otros, ¿no? Eh, Empiezo a preocuparme no tanto de lo que me pasa a mí, cuanto de lo que ocurre fuera, de lo que le ocurre a los demás, ¿no? Eh, y no solamente, claro, empiezo preguntándome por el destino, ¿no? De aquellas personas que fueron importantes en mi vida. Y bueno, hay por ejemplo un poema mm, de Panteón en el que a raíz de la experiencia de la muerte de los padres de al menos 3 amigos míos, ¿no? Los padres en el sentido literal, ¿no? No padres y madres, sino solamente los padres, pues yo escribí un poema en el que reflexiona a partir de esa pérdida, ¿no? De la pérdida de los padres, de lo que pudo suponer para mis amigos, y en general de la importancia de la figura del padre y de lo que puede suponer la ausencia, ¿no? De un padre, ¿no? Entonces, bueno, sí que me voy cuestionando eh, una serie bueno, de reacciones eh, ante ese muro de la muerte, ¿no? De ese otro mundo en el que los muertos nos acompañan, ¿no? Eh, y en el que da la impresión de que nos están reclamando, por supuesto, el recuerdo, ¿no? Nos están pidiendo constantemente que no los olvidemos, ¿no? Aunque haya pasado mucho tiempo. Eh, y bueno, sí que, como tú decías, hay una, creo yo, una amplia variedad de sensaciones, ¿no? Y de estados de ánimo, ¿no? Incluso a veces físicos, ¿no? Como puede ser el poema dedicado a la fiebre, ¿no? Que está en la última sección. eh, o, por ejemplo, un poema que es un poema bastante diferente a todos los demás del libro, que es Espejo de las aguas negras, y lo recuerdo ahora perfectamente porque estaba yo en el primer año del regreso, que debió de ser 2016 aproximadamente, 2015, 2016, ¿no?
y en un paseo por la noche me acerqué al muelle, ¿no? A uno de los muelles del puerto de Santa Cruz de Tenerife y me di cuenta de, por un lado, la hermosura de aquel paisaje nocturno, con las grúas, con los espigones, ¿no? Y con aquellas aguas oscuras, ¿no? Un poco sucias, porque son las aguas interiores, las aguas del puerto, ¿no? Y yo estaba allí asomado, ¿no? A aquel espejo de las aguas negras eh, y bueno, preguntándome todo esto que te decía antes, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he tenido que regresar? ¿Qué es lo que me espera en esta ciudad? Eh, ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Eh, ¿Por qué no me tiro al agua? En fin. Y bueno, de ahí surgió ese poema que ahora me doy cuenta ahora al tenerlo delante de que está formado por estrofas de 3 versos que, aunque no son haikus, pero recuerdan un poco el, el formato del haiku, ¿no? Que yo nunca lo he practicado, pero bueno, podría ser un poema escrito en haikus o pseudo haikus, ¿no? A diferencia del resto del libro, que está compuesto por poemas más o menos extensos, ¿no? Y de versos largos, ¿no? Sí. Em, También quisiera resaltar acá algunas cualidades que a medida que iba leyendo bueno, leyendo y releyendo, porque es muy interesante como el rumiar el libro y ir encontrando más o menos estas señales, porque como tú mencionabas, el libro tiene diferentes partes, pero si uno le busca, digamos, ciertas rutas, tiene conectores, no es como que estuvieran separados radicalmente los poemas, por decirlo de alguna manera. Y entre tantas cualidades que tiene el libro, está una relación con el paisaje que has estado contando. Por supuesto que hay lugares relacionados a la ciudad, hay calles que tú mencionabas, pero también es fuerte el ambiente natural y animales. Entonces, un aspecto es que el agua en sus diferentes estados está muy presente en diferentes lugares. Hay lluvia, charcos, ríos, hay mar, nieve, la sección que tú mencionabas, que es el lugar de la nieve, donde se trata el despojamiento, lo más lejano. Entonces, el agua también está dentro de un paisaje en diferentes estados. Y aprovechando esto, también quería mencionar que lo animal aparecen dos puntos que quisiera destacar, que están las conchas huecas de caracoles, y tú dices por ahí en un verso, medio hundidas en el barro, donde no había nada adentro. Y en una parte mucho más avanzada del libro, tú dices que una bandada vuela sin saber, digámoslo así, su pasado ni lo que vendrá. Entonces, ahí en lo animal, también me rumiaba un poco unos versos que decían, los animales saben que otra estación se acerca, que las huellas quedaron dormidas en la nieve, que al fundirse se mezcló con la tierra en el fango que pisas. Y por otra parte, aprovechando este momento, dice, relacionado a los pájaros, a la bandada, el verdadero regalo, lo maravilloso era estar allí, bañados por el mismo sol, estar liberadas ellas, la bandada, de su peso. Entonces, este ámbito relacionado al agua, a los paisajes, a estas dos situaciones de animales, de estas conchas vacías, esta bandada, eh, entre otras cosas que tú has dicho, ¿cómo se vincula con tu experiencia esta relación de la voz poética y el mundo natural que te comunica tanto? Porque se va rescatando en el libro de maneras muy nutridas, pero que aquí te quise destacar ciertos ámbitos. ¿Cómo te detonan estas que te he dicho? Mm, sí, a mí siempre desde que tengo memoria me han atraído tanto el mundo vegetal como el mundo animal, ¿no? Yo soy un apasionado eh, y al mismo tiempo ignorante, muy ignorante zoólogo y botánico, porque no sé absolutamente nada
de esas disciplinas, ¿no? Y sin embargo, siento de una manera intuitiva, ¿no? Una conexión, ¿no? Con el, ya te digo, con el mundo vegetal y con el mundo animal. Y si nos centramos, por ejemplo, en los animales que aparecen, efectivamente está por un lado ese territorio que, como no podía ser de otra manera en un libro como este, es el de los animales desaparecidos y las huellas que nos han dejado, como pueden ser esas conchas de caracoles, ¿no? Que yo me encuentro al pasear todas las tardes eh, por el camino que lleva de Raroñ hasta Saint-Germain, que es el pueblo que está como a 2 kilómetros, ¿no? Y es un camino muy hermoso en el que hay, por ejemplo, unas rocas que al parecer, en fin, están datadas de la edad del hielo, en fin. Y bueno, me voy encontrando también, por ejemplo, con excrementos de cabra o con las propias cabras, ¿no? Que no son desde luego las cabras que hay en Canarias, son otro tipo de cabras, ¿no? O a veces me encuentro allí en la espesura, ¿no? O en un claro del bosque a una cría de gamo, por ejemplo, ¿no? Eh, o esos caracoles que, bueno, que han dejado sus conchas como una especie de señal para el caminante, ¿no? Eh, por cierto, que en el libro La penúltima agua aparecen los caracoles, ¿no? Pero vivos, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Hay un poema dedicado a esos caracoles que surgen con el deshielo, ¿no? En la primavera, ¿no? Y luego, por otro lado, están los animales marinos, ¿no? Puesto que yo estoy también muy cercano al mar. Los animales marinos, tanto peces, que quizás no aparezcan tanto en este libro, pero sí que han aparecido en libros anteriores, ¿no? Eh, Como las aves marinas, ¿no? Las gaviotas, o esa bandada, ¿no? Que en realidad es una bandada de golondrinas, pero que está situada muy, muy cerca del mar, ¿no? Entonces, en mi caso, el mundo de la naturaleza en general, ¿no? Que integra vegetación, integra el mundo de los animales, eh, para mí viene a ser como la auténtica casa del hombre, ¿no? Del ser humano. Es decir, que es ahí donde nosotros nos sentimos eh, en casa, ¿no? En el sentido, por lo menos, ya te digo, no filosófico, puesto que la poesía no es filosofía, aunque tenga mucho, mucho que ver con el pensamiento, pero la poesía es otra cosa, ¿no? La poesía viene a ser eh, un acceso, o un intento de acceder de manera directa a, mm, a esa casa del ser, ¿no? Eh, que creo que era Heidegger el que hablaba, ¿no? De la casa del ser. Entonces, claro, ¿dónde está la casa del ser en medio de este mundo eh, deshumanizado, pero no solo deshumanizado, sino desnaturalizado, ¿no? Este mundo en el que la naturaleza se ha convertido casi en un parque temático, ¿no? Y los seres humanos estamos realmente alejados eh, de una vivencia auténtica y directa de la naturaleza, ¿no? Pues viene a ser la poesía la que nos permite, bueno, la poesía o la música o el arte o, en fin, o cualquier tipo de práctica creadora, ¿no?
las que nos permiten volver a esa experiencia, ¿no? Que el mundo contemporáneo ha dejado de lado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante en mi caso el mundo de los animales, ¿no? Los animales son también, y estoy recordando ahora a Rilke, ¿no? Que es también un poeta que es para mí siempre un dios tutelar que está ahí, ¿no? Y de hecho, el título del libro tiene algo que ver con el epitafio famoso de la tumba de Rilke, porque además el pueblo de Raroñ es donde está enterrado Rilke, ¿no? Y para él los animales en las elegías de Duino, ¿no? Recuerdo que hay, no me acuerdo en cuál de las elegías, ¿no? Pero habla de los animales como de aquellos seres eh, que son capaces de, de- de contemplar de una manera pura, ¿no? De una manera no contaminada, a diferencia del hombre contemporáneo, ¿no? Del hombre del mundo de las máquinas, del mundo de la velocidad, del mundo de las ciudades, ¿no? Los animales junto con, por supuesto, los niños y los ángeles, ¿no? Esa especie de trilogía rilkeana, son los seres que están conectados bueno, con la divinidad, entre comillas, ¿no? Porque para Rilke no hay propiamente una divinidad como la conciben las religiones, ¿no? Pero sí con esa espiritualidad, ¿no? Entonces, los animales son por eso muy importantes, ¿no? Y bueno, justamente, qué bueno que fue brotando lo que mencionabas de esta especie de resonancia o sintonía con Rilke, con el título del libro, con el lugar que fue escrito, la sección de la nieve, el lugar de la nieve, y con lo que mencionas, ya un poco para antes de la siguiente lectura de poemas, justamente con lo que mencionabas, la relación de los animales y otras cosas, claro, se palpa que si bien está, digamos, una tensión con existir, con diferentes circunstancias, con esta mirada que se ha ido desplegando para escribir lo negro de lo negro, en alguna parte dices, está este cruce de los tiempos. También hay una especie, por ahí, un poema que habla de la nostalgia de la piel, que quiere ser dicha sin palabras, Mm. pero es interesante que ya más o menos en el cierre del libro hay unos versos que hablan aluden a unas pluralidades. Por ejemplo, hay un poema sobre un viajero solo en un vagón que dice que el comienzo de un viaje a través de innumerables voces nos volvía personajes de nosotros mismos, vaciamiento ajeno. Y en otros versos de uno de los últimos poemas, que me parece significativo justo con este estado que tú mencionabas de la relación con la naturaleza o con el mundo, por llamarlo de alguna manera muy amplia, es que luego de esta tensión, de estos conflictos, de ver estos abismos, dice, un saber que ahora espera nacer de nuevo, dice, despojado de aliento, dice, y mientras tanto la noche despedaza la lengua que sin saber se acomoda debajo de la lengua. O sea, es como esa especie de, ya no es tanto ese decir de la oscuridad, sino que la noche es la que afecta de alguna manera esta comprensión, ¿no? Entonces, si quisieras mencionar algo sobre esto que te menciono, o si no, si gustas, puedes dar lectura, esta segunda lectura de poemas que tú gustes compartir, Rafael. Sí, realmente es muy interesante lo que comentas y la lectura que haces sobre todo de la última sección del libro, ¿no? Porque ahí vemos una serie de poemas muy diversos, ¿no? Que efectivamente parece como que estuvieran ya preguntándose, como dice el título de uno de ellos, por el significado de las cosas, ¿no? Entonces sí que esto me parece
perdón, que es eh, importante, ¿no? Al final del libro, ¿no? Es decir, que hay un despliegue de posibilidades, ¿no? No hay respuestas claras para esas preguntas, pero en efecto el último poema termina con esas palabras, ¿no? Perdón que estoy todavía con una gripe importante. La lengua que sin saber se acomoda debajo de la lengua, ¿no? Es decir, que es eso lo que se está buscando, ¿no? Un lenguaje que eh, permanezca oculto eh, debajo de este lenguaje, ¿no? Del lenguaje cotidiano, del lenguaje de todos los días, ¿no? Un lenguaje que sea como una especie de herramienta espiritual, ¿no? De herramienta, no diré mágica, ¿no? Porque, en fin, uno no cree tanto en la magia, pero sí en la capacidad del lenguaje para convocar y para, siguiendo en fin, con la lectura rilkeana, para salvar, ¿no? Y celebrar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, quizá podría leer eh, el poema Bandada, ¿verdad? Para continuar un poquito con esta lectura del mundo animal, ¿no? Y previamente, dos fragmentos del Lugar de la Nieve, que también lo mencionaste antes, que pueden ser el fragmento 5 y el fragmento 6, eh, que yo creo que pueden ser un buen ejemplo de lo que hemos estado conversando hasta ahora, ¿no? Entonces, del Lugar de la Nieve, el fragmento 5. Nada, ni cuando creí haberlo hecho, escribí nunca sobre la nieve. Comprenderla es difícil, y aún más difícil es encontrar un rincón de nieve sin huellas de pisadas, y como una rama reseca, escarbar en ella unas palabras que el corazón no entienda, porque las lleva dentro desde siempre. Desde siempre, no hay nunca ni siempre en el adiós, que es escribir con el hueco de lo blanco unas letras de ausencia, aunque hablen de amor. Agáchate y escribe en el lugar de nadie palabras que el viento de la noche, cómplice, no se llevará quizás. Palabras como huellas de pisadas de corzo que queden por un tiempo hasta que vuelva a nevar. Palabras en la nieve que puedan ser borradas tan solo por la nieve. Y el fragmento siguiente, el 6, poco después, el lugar de la nieve en que escribí esas palabras no era acaso ya más que un montículo seco, y acaso con la nieve se habían derretido como sombras las palabras. Pero ¿qué importaba eso si el temblor de la luz que se marchaba de puntillas entre las montañas dormidas acariciaba como por última vez las extasiadas gargantas de los pájaros, para que escondidos en los árboles cantaran como quien juguetea, cantaran una líquida estrofa de luz pura antes de revolotear y perseguirse y perderse. Yo me detuve bajo los carámbanos y pensé en que sería un modo extraño de morir, dejarme atravesar por uno de ellos, una estaca de hielo en pleno corazón. Y enlazamos con otros pájaros, con el poema La Bandada, ¿no?
pasó grácil una bandada de golondrinas. Ocupó unos instantes el recuadro de cielo que yo podía ver entre los dos apartamentos. Esto es lo más profundo que puedo decir, que pasó y siguió su camino esa bandada, que supe que no volvería o que si lo hacía tardaría en volver y yo ya no estaría aquí, o no tendría el mismo estado de ánimo que ahora, esta extraña capacidad de entenderlas, de sintonizar con ellas, de saber que saludaban al sol sin ceremonias, olvidando lo que habían sido e ignorando lo que de ellas habría de ser. Eso que podríamos llamar vacío o plenitud, juego o despreocupación por el destino, abotargamiento o lucidez, pero que era en ellas más perfecto que en mí, difícilmente iba a encontrarlo nunca a la vez que ellas, como ahora, como si la bandada y yo estuviéramos en la misma línea de salida, preparados para emprender una carrera que aunque había de llevarnos a metas diferentes, no resultaba insignificante, pues lo maravilloso, el verdadero regalo, era estar allí, bañados por el mismo sol, de las 6 de la tarde, liberados un instante, ellas del peso de sus cuerpos, yo del peso de ser yo. Muchas gracias por tu lectura, querido Rafael. Te lo agradezco mucho. Y ya más o menos para ir cerrando, bueno, saliendo de lo que es Bajo los párpados de quien se aleja, recientemente en 2022, en Editorial Mercurio, se publicó tu último libro de poemas a la fecha, que es La penúltima agua, que por supuesto tengo la fortuna de que llegó hace muy poco acá, así que lo pude adquirir y llegó hasta acá, hasta Chile, antes de esta conversación, que es una alegría muy grande. Y si nos pudieras mencionar algo, así como una pincelada muy, muy sutil de lo que trata el libro, aunque mencionaste algo hace un rato, y si gustas para ir coronando este capítulo, un par de poemas de este libro, por favor. Claro, con mucho gusto, Bastián. Sí, efectivamente, bueno, la penúltima agua, con esta, bueno, además la imagen de portada es una foto que me hicieron mi hermana y su pareja aquí en Tenerife hace un año y pico más o menos. Y muy bonita, ¿no? La verdad, es una foto eh, que quedó muy bien porque, bueno, es una colección, esta colección la dirige Eugenio Padorno, el gran poeta canario, eh, dentro de la editorial Mercurio. La colección se llama El Faro de la Puntilla y la característica unitaria de todos los libros es que debe ir una foto del autor o de la autora en la cubierta, ¿no? Y bueno, en fin, yo quise que fuera una fotografía eh, que de alguna manera me, me representara. Y además estábamos, cuando hicimos esta fotografía, estábamos todavía en una etapa dura de la pandemia y por eso al final elegimos la fotografía en la que aparezco más sonriente, no porque los poemas sean necesariamente, en fin, alegres o humorísticos, que no lo son, ¿no? Sino un poco para que el lector cuando viera el libro, pues un poco sintiera algo de entusiasmo, ¿no? Y bueno, el libro es un pequeño libro, realmente son en realidad creo que 14 poemas los que contiene. Eh, Todos ellos, exceptuando uno, los escribí
en el mismo lugar de Suiza donde escribí El lugar de la nieve en 2013, ¿no? Ocurrió que en 2019 volvieron a darme por segunda vez la misma beca del Cantón de Valais para traducir autores suizos, ¿no? Pero en esta ocasión la estancia tuvo lugar entre abril y junio, ¿no? Primavera y comienzo del verano. Y como era el mismo lugar que yo había conocido 6 años atrás, pero en invierno, eh, esta vez, en fin, si ya en aquella otra ocasión invernal paseaba mucho, pues esta vez paseé el triple, ¿no? Daba muchas vueltas, pude recorrer lugares que en aquella otra ocasión me estaban vedados porque eran lugares que estaban totalmente cubiertos de nieve y en esta ocasión era todo lo contrario. El río, el Ródano, que pasa por Rarón, tenía mucha más agua, ¿no? Porque ya había comenzado un poco el deshielo, ¿no? Eh, y bueno, había muchos más animales, por supuesto. De hecho, es un libro que está lleno de animales, es una especie de bestiario, ¿no? No propiamente, pero hay algo de bestiario, aparece en el río, aparecen animales como el zorro o el gamo, una mariposa en un valle alpino, eh, los caracoles que te mencionaba antes, que de pronto empezaron a aparecer allá por mayo, ¿no? Cuando cayeron bastante las lluvias, ¿no? Y bueno, me parece que es un pequeño libro que viene a ser, por un lado, como te digo, una especie de bestiario, por otro lado, un pequeño libro de viajes, ¿no? Eh, una colección de pequeños poemas paseo, ¿no? Porque vienen a ser paseos que yo voy dando y bueno, también hay alguna reflexión también sobre la escritura que ya es casi como marca de la casa, ¿no? Porque es imposible de alguna manera eh, para mí escribir sin reflexionar sobre lo que voy escribiendo, ¿no? Y bueno, para no alargarme, si quieres había pensado leer el poema Río y el poema El Gamo, pero no sé si tenemos tiempo o es preferible que lea solo uno. No hay ningún problema, los dos, con mucho De gusto. Sí, acuerdo. sí. Muy bien, pues vamos allá. Voy a comenzar con Río. Ya no sé qué escribir, pero algo habría que decir sobre este río. No porque el río no pueda seguir corriendo sin lo que habría que decir, ni mucho menos porque lo que habría que decir pudiera detener el curso del río. No, no es por eso. Es simplemente porque entre el río y yo hay algo que se ha abierto, algo que no reconozco todavía, pero que tiene el olor de las palabras. Hay un hueco entre el río y el cuerpo que camina a su lado, un hueco que es como el envés del río, con un agua que fluye pero del revés, hacia el nacimiento o el origen, como un reflejo del río en un espejo, un hueco que es como el vacío del cuerpo que se sabe ocupando un espacio que no le pertenece y lo libera al andar, como si se confundiera con el río. Las palabras no serían aquí, sino todo lo contrario del comienzo del mundo, no un lugar prístino donde no ha sido aún contaminada la vida, sino un hoyo, un muladar al que tirar todo lo que nos sobra, la incapacidad de entregarse simplemente a la visión de un río entre los árboles, o el deseo de tocar con las manos el agua, a sabiendas de que o las manos o el agua terminarán ensuciándose a raíz del contacto. El agua es verde,
Cada día el agua es de un verde diferente. El río está desnudo por dentro, y si el cuerpo bajara hasta él, se desnudara y se introdujera en el agua, sentiría un cosquilleo entre la nuca y los pies, como si unas manos dentro del río lo acariciaran e intentaran arrancarle la piel con delicadeza. El río es verde, como todo lo que refleja, pero lo reflejado no se ve nunca en la superficie del agua. Reflejar es aquí como comer o beber, y el río se traga todo lo que a él se asoma, a pesar de lo cual, cuando me miro las manos, veo transparentarse en ellas el silencio del agua que fluye sin detenerse nunca, a la espera quizá de una palabra capaz de acompañarlo en su doble misterio de mudez y de flujo. Una palabra que, callada en la orilla, sepa saltar de pronto a lomos del agua como una piedra tirada que no pesa, o como un barco de papel que un niño lanza, o, salvo que fuera muy cursi lo que digo, como una hoja que cae, verde sobre verde. Y luego el poema El Gamo. Probablemente no había otro modo de llegar ese día hasta allí, sino cruzando caminos desbrozados para las vacas, que por alguna razón habían desaparecido y solo habían dejado entre las hierbas ralas sus bostas aplastadas, excrementos ya muy resecos que ellas mismas habían pisoteado, o bolas más recientes, esponjosas, que tuve que ir evitando a medida que subía hacia los alrededores de la iglesia. Pero no era allí a donde iba. Rodeé la azulada roca a través de los prados que las vacas habían convertido en un estercolero, sin un destino claro, como si simplemente quisiera dejar que cayera la noche y ver dibujadas a mi alrededor con sombra y tizne las montañas, las vallas, las incomprensibles figuras de cada cosa a través de la cual pasaba mi conciencia. Probablemente fue ese camino resbaladizo que desembocó en un granero abandonado el que tenía que tomar, como si hubiera perdido la razón, según supe, por todo lo que ocurrió después. Al bajar la escalera de delante del granero y asomarme al prado cada vez más oscuro, un gamo saltó sobre la hierba, echó a correr hacia los árboles, y en un segundo el prado se quedó desierto. Allí, sin embargo, brillaba el hueco que había dejado el gamo, el chasquido del salto como un eco, que circulaba por debajo del suelo, su susto de gamo atrapado en la inefable soledad de aquel paraje por el que nunca debí haber aparecido. Creo que ese gamo era igual al que vi hace unos 6 años, aunque entonces preferí llamarlo corzo, pues rodeado de nieve parecía más pequeño, mientras que ahora era majestuoso, con su cuello de pelambre erizada, su cuerpo como el de un ser de otro mundo. Sí, incluso podía ser el mismo animal que descubrí junto al granero una tarde de invierno de hace casi 6 años. Sé que ese gamo va a descansar sobre la tumba de Rilke cada tarde, al hundirse en las sombras la iglesia construida en el abismo. Yo lo vi entonces y lo veo ahora. Es dorado y mira hacia occidente, pues su misión es retener toda la luz que pueda en sus ojos que son pura contradicción. El poeta recibe toda esa luz vertida de unos ojos inmóviles y la traspasa cada noche a sus poemas, que siguen irradiando por eso tantos años después. De esto no hay duda.
entre las bostas de las vacas y la estampida del gamo entre la hierba. Hay aún lugar para un intruso. Surgen incluso varios intrusos a la vez, y los caminos se llenan de fantasmas o sonámbulos con libros en las manos. El granero, la iglesia o un claro en la arboleda son los lugares donde nacen los nuevos poemas, esos a los que los gamos no conceden su luz, sino un salto en la noche. Te agradezco mucho, querido Rafael, esta lectura de estos poemas de la penúltima agua, así que qué maravillosa manera de coronar este capítulo y solamente ahora con este impulso ya menguando el capítulo, quisiera solicitarte si tienes algunas palabras finales, si quisieras compartir de lo que estés haciendo a nivel de escritura, de poesía o alguna actividad o lo que estimes oportuno compartir acá, por favor. Bueno, yo quiero terminar agradeciéndote muy, muy especialmente, Bastián, como te decía al principio, que me brindes este espacio entrañable, realmente ya para mí. Es un espacio ya familiar en el que me siento pues muy a gusto, muy cómodo, conversando contigo, compartiendo con los posibles espectadores que sé que los hay, ¿no? Y, y a los que también agradezco, ¿no? Que se acerquen al canal, eh, porque no es frecuente en este mundo en el que vivimos dedicar espacios a algo tan minoritario, pero tan importante para la vida espiritual como la poesía, ¿no? Bueno, mi trabajo reciente, eh, bueno, en 2022 tuve la suerte o la desgracia de publicar más de un libro, ¿no? No solamente salió La penúltima agua, sino que salieron dos libros en prosa muy distintos, escritos además en diferentes momentos. Uno de ellos se titula Duérmete, cuerpo mordido, que es un libro que escribí entre, si no me equivoco, 2008 y 2010 en Madrid, ¿no? Viene a ser una especie de novela autobiográfica. Y por otro lado, la editorial chilena y española, RIL, ¿no? Pero originalmente chilena, acaba de publicar en noviembre de 2022 un libro que tú mencionaste antes, que se titula Luz que se escapa. Ese libro es también una especie de autobiografía, pero muy distinta del otro libro, porque es un único párrafo de unas 100 páginas en el que yo voy a la manera, ojalá, de mi admiradísimo Sebald, ¿no? Un escritor que a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, y al que leí también hace mucho tiempo. Sebald va en su prosa encadenando momentos que pertenecen a distintos eh, periodos y distintos momentos, ¿no? Y logra algo muy, muy mágico que es esa confluencia de los tiempos, ¿no? Bueno, algo parecido, en fin, salvando todas las distancias, intenté yo en ese librito, eh, que parte del presente y va encadenando, como te digo, diferentes escenas, imágenes, anécdotas, momentos de diferentes épocas de mi vida, ¿no? De una manera aparentemente desordenada, eh, pero que es así como creo que funciona la memoria, ¿no? Sin ese orden estricto, ¿no?
Así que bueno, estos son los dos libros que puedo anunciar, porque sobre lo que estoy trabajando ahora ni yo mismo sé muy bien qué decir. Muchas gracias, de verdad. Querido Rafael, solamente reitero las gracias. También para mí es un gusto que si bien ya esta conversación por la poesía de Bajo los párpados de quien se aleja ya es un gusto en sí, pero hemos tenido ya experiencias previas y de encontrarnos acá con la palabra a pesar de las distancias. Y por supuesto que en algún momento incierto aún nos volveremos a encontrar por aquí. Así que dejamos este capítulo hasta acá y a quienes vean este registro, en la descripción del capítulo, por supuesto, encontrarán enlaces relacionados al trabajo, a la obra de Rafael José Díaz. Así que un gran abrazo, querido Rafael. Seguimos contactándonos y haciendo lazos con la palabra. Muchas gracias. Otro abrazo inmenso para ti. Ojalá que ese encuentro pueda un día darse de manera presencial Ujú. En Chile o en cualquier otro lugar. Vaya que sí. Un gran abrazo, querido Rafael.